Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ya, gracias. Hola, profe, sí, Gracias. Ya chicos, comenzamos a las 7:05, pero igual es harto esta materia, así que vamos a comenzar. profe, ¿Me ven en disculpe. la pantalla o no? No, no se ve. No se ve la pantalla, ¿cierto? Ya, No. será mi duda. Dígame, Profe, ¿qué me iba a decir? Dígame. una, una consulta. Lo que pasa es que realmente me perdí. Yo pensé que la prueba se liberaba hoy día, la tercera prueba. Y No. me enteré que fue el martes o el lunes, no Claro, sé. se liberó porque hoy día vamos a empezar una materia que, si bien está relacionada a algo nuevo, que está dividido en dos clases. Entonces la vamos a ver hoy día y el lunes, y lo que vamos a ¿Ya? ver hoy día va a ser evaluado el día lunes, que es todo lo referente al estudio de títulos. ¿Ya? Ya. Profe, yo realmente juraba que hoy día se liberaba. ¿Qué puedo hacer al respecto, profe, para poder recuperar esas? Porque ya tengo dos pruebas pendientes. No, no hay problema porque después se va a liberar un plazo para que ¿Sí? puedan dar la prueba sin ningún problema, todas las que quedaron pendientes, ¿ya? Porque hay varios que en realidad no han dado todas las pruebas. Yo hoy día revisé todo lo que tenía pendiente y ¿Ya? efectivamente hay muchos que no lo han dado, así que no se preocupen por eso. Después sí o sí va a estar liberado un plazo. Profe, y la última consulta, antes, la prueba uno, la uno del módulo 3, la rendí, pero no figura como revisada. Esa la rendí con la otra profe. Y no ha sido Ah, ya. revisada. Ya, eso lo voy Pero, a hablar con la coordinadora porque como yo los tomé después, ahí claro, entiendo que eso lo tendría que terminar ella. Pero voy a hablarlo porque en realidad, como les comentaba yo en el mensaje, el contenido transversal, que da lo mismo, digamos que profesional se los entregó el contenido, porque en realidad lo esencial no cambia. ¿Ya? ya. Gracias, profe. Pero no se preocupen, va a estar habilitado. Ya, muchas gracias. Ya, bien. Entonces, chicos, la clase de estudio de títulos está dividida en dos partes, ¿ya? Por un motivo desconocido, no entiendo por qué no me veo el día de hoy, pero vamos a hacerlo, por supuesto, igual, ¿ya? Bien, el estudio de títulos va a estar dividido entonces, chiquillos, en dos clases, ¿ya? Entonces la prueba la tendríamos a partir en el mismo horario, a las 10 de la noche, a partir ya derechamente del día lunes de la próxima semana, ¿ok? Bien. Respecto del estudio de títulos, ¿cierto? Vamos a ver el contenido esencial en una primera parte, ¿cierto? Y va a quedar la restante, ¿cierto? Para la próxima clase. En términos generales, ¿qué es lo que va a buscar este estudio de títulos? Lo que va a buscar el estudio de títulos, chicos, es que efectivamente se cumplan con todos los requisitos para que la propiedad con la cual, es cierto, ustedes están trabajando, no tenga ningún vicio y pueda ser transferida de manera correcta. ¿Ya? Eso es lo que en términos simples va a buscar un estudio de títulos. ¿Bien? Pero como concepto técnico, tenemos que entender que esto es un informe de la propiedad donde van a aparecer, ¿cierto? El historial de las prohibiciones, los herederos actuales, los herederos anteriores y cualquier tipo de antecedente importante, ¿cierto? Que se constituya sobre el bien raíz.
Recuerden que la idea principal, el principio rector en esta materia, es que el conservador de bienes raíces debe llevar el historial completo de este bien raíz, ¿ya? La historia fidedigna, decía Andrés Bello en el Código Civil, o sea, lo que realmente sigue en el historial a esa propiedad. Por eso es muy importante todo lo que hemos hablado, ¿cierto? En clases anteriores respecto a cómo identificar cuando una propiedad, según los antecedentes que les va a entregar un cliente, ¿cierto? No está en condiciones para poder ser transferida efectivamente. ¿Ya? Recuerden que la compraventa, y era una de las preguntas de la prueba, se constituye respecto a su naturaleza jurídica. Cuando hablo de la naturaleza jurídica, es cómo se considera para la ley originalmente este contrato. ¿Qué es? ¿Qué es lo esencial de este? Es un contrato la compraventa, ¿ya? Ya dijimos que existían obligaciones de las dos partes. Por una de las partes, que por supuesto va a ser el vendedor, va a ser transferir el dominio, ¿cierto? En este caso de este bien raíz, porque por supuesto recuerden que la compraventa no solo existe de los bienes raíces, sino que también de los bienes muebles, ¿ya? Bienes muebles, o sea, aquellos que pueden trasladarse por sí mismos. Cuando hablamos de los bienes raíces, hablamos de los bienes inmuebles, ¿ya? Entonces, por una parte, respecto a esta naturaleza jurídica, existía este contrato de compraventa. Una de las partes quiere, ¿cierto? Entregar, transferir y la otra parte va a quedar obligada eventualmente, por supuesto, a pagar el precio, ¿ya? Entonces, no olvidar que eso es lo que se está buscando, o sea, que la entrega de este bien raíz, la entrega efectiva, se haga de manera pacífica y sin ningún tipo de vicios. De acuerdo a lo que vimos en las otras clases, ¿cuándo existía algún vicio que ustedes pueden decir, ya, aquí a lo mejor no vamos a poder concretar esto muy rápido? ¿Se acuerdan de alguno de los casos que vimos en clases anteriores? ¿Que siga con hipoteca? O sea, que siga Bien, hipotecada. excelente. Cierto que había una hipoteca. ¿Qué otro caso vimos, querida, ese día, la clase anterior? Um, hablamos de hipoteca y de gravámenes. Ya. ¿Y a qué nos referíamos con gravámenes en general, compañera? ¿Se acuerda usted? Em, ¿Se acuerdan que vimos el usufructo como una limitación que podía tener una propiedad? Chicos, ven la pantalla que se está compartiendo el apunte, ¿verdad? no, nada, profe. Nada se ve. Oh, No, ya, está todo en gris. está todo en gris. Ya, denme un segundo para arreglar esto, por favor. Ya, pero por mientras acordémonos de en qué consistía el usufructo, a ver si alguien se acuerda de eso que es tan importante. El usufructo como una limitación que podía tener este bien raíz, entonces el cliente va a llegar y le va a decir, no, un solo detalle, acá hay un usufructo constituido. ¿A qué se refería eso? El usufructo, chicos, lo vimos dentro de las limitaciones del dominio, donde se le entrega a una tercera persona el uso y goce de la propiedad en este caso, ¿ya? En general se puede entregar, ¿cierto?, de los bienes de manera general.
Pero en este caso en cuestión le vamos a entregar el uso y goce a una persona determinada. Es una forma muy común que se hace en materia legal para proteger a un tercero. Entonces, por ejemplo, existen clientes que dicen, no, ok, yo quiero, cierto, efectivamente contar con la propiedad y quieren favorecer, por ejemplo, a uno de sus hijos. Como por ley todos los hijos tienen los mismos derechos, ¿verdad? La forma jurídica, el arma legal que existe es establecer este derecho de usufructo. ¿Ya? ¿Me entienden lo que le estoy hablando del usufructo? Por favor, si a alguien no le queda claro, díganme. Es como una traba que queda ahí, profe. Claro, o sea, más que una traba, es un derecho que tiene este tercero. ¿A qué? A usar y gozar. Entonces, ¿qué pasa con ese cliente? Tiene la propiedad y ese hijo, supongamos que, bueno, no es muy lejana la realidad, que a veces los hermanos, ¿cierto?, no se llevan muy bien. Entonces, los padres, para precisamente proteger a uno de estos hijos, establecen este derecho de usufructo, ¿ya? Ojo que los usufructos para que sean válidos también deben inscribirse en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Porque al ser una limitación al dominio propiamente tal, por supuesto que debe estar inscrito. Recuerden que en el conservador de bienes raíces van todos, ¿cierto? Todos los antecedentes necesarios para entender la situación anterior y actual de un inmueble, ¿ya? Bien, Ya. eso por una parte. Entonces, ¿qué otro caso importantísimo de actualización legal vimos respecto de algún problema que nos podía traer la materialización de esta compraventa? Que fue una de las preguntas de la prueba precisamente también. Ahí la vemos, profe. Ya, gracias. No sé qué Ujú. había apretado ahí, chiquillos, pero muchas gracias. Bien, Eh, respecto habla- de ello, vimos la nueva actualización de ley, pues chicos, acuérdense todo lo que tiene que ver con, no quiero que nadie se sienta mal si es que hay algún compañero conectado, pero la más conocida ley, ¿cierto? Papito Corazón. ¿Cierto? Todo lo referente a las inscripciones que podían existir en este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, por supuesto que nos iba a traer un problema. Hubo muchas respuestas buenas en la prueba, efectivamente, pero les faltó la parte más importante, que es identificar que eventualmente, ¿cierto? Este crédito al cual va a optar la persona, podía ser cubierto hasta el 50%, ¿ya? Para poder hacer pago de esta deuda de alimentos, ¿ya? Entonces, no olvidar este cliente, ¿cierto? Que puede llegar y puede decirles, no, si tengo todo el día, perfecto. Tráigame el comprobante de que usted no es deudor de pensión de alimentos, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, digamos, de manera general. Bien, y como concepto, para seguir, ¿cierto?, con la idea de este curso, recordar entonces que en cuanto al tecnicismo que vamos a utilizar en esta materia, es un informe, porque por supuesto, al tener todos los antecedentes de un bien raíz, todos los detalles, la historia fidedigna, debe ser a través de un informe, ¿ya? Como concepto vamos a decir que es un informe de la propiedad en la que se está interesado, ¿ya? En otras palabras, siguiendo la diapositiva, es una suerte de escáner legal que se le hace al inmueble. De esta forma podremos revisar todo el historial que tenga respecto a verificar el dueño, conocer dueños anteriores, hipotecas, situaciones jurídicas, entre muchos otros. Recuerden que además de lo clásico que vimos,
respecto, por ejemplo, a las reglas de incapacidad en materia de compra-venta, nos podemos enfrentar ante una situación en la cual un inmueble va a ser declarado bien familiar. ¿Alguien sabe a qué me estoy refiriendo respecto de ello? Cuando un inmueble es declarado bien familiar. ¿O alguien lo ha escuchado? ¿Se puede imaginar más o menos qué puede ser? Bueno, la Imagina- declaración de bien familiar, chicos, tiene que ver precisamente con la protección de este bien raíz, en este caso la casa, ¿cierto?, que sirve de base a esta familia. La idea que tenía el legislador en este punto es proteger básicamente a los hijos de este matrimonio, ¿ya? ¿De qué voy a proteger en estricto rigor esta propiedad? Precisamente de las deudas que puede contraer un tercero, ¿verdad? Con uno de los padres, ¿ya? Entonces lo que hace esta figura de la declaración de un bien familiar es precisamente proteger la propiedad ante cualquier acreedor. Cuando hablo de acreedor, me estoy refiriendo a la persona que va a invocar una deuda, ¿cierto? Va a demandar en un juicio a este padre o madre, ¿cierto? Del bien raíz del cual estamos hablando. Entonces, para yo proteger esa propiedad, tengo que declararlo bien familiar, ¿ya? Esto, por supuesto, es un procedimiento que se realiza, ¿cierto? Y además debe estar inscrito, tal como lo hemos mencionado, dentro de los antecedentes de esta propiedad o bien raíz, ¿ya? También señalar que cuando la venta de una propiedad, supongamos que tengo una clienta que justamente, ¿cierto? El marido falleció y quedó su clienta con sus tres hijos. Resulta que esa clienta de sus tres hijos tiene dos hijos que son menores de edad. ¿Qué se hará en ese caso, chiquillos? ¿Sabemos algo de aquello o no? ¿Me escuchan bien? Del bien de cuando hay hijos, o sea, entiendo que se divide ¿Ya? se divide en la mitad para los hijos, en igualdad de las partes. Ya, Sí. pero y yo lo que me estoy refiriendo, Sandra, es en el evento de que se quiera, ¿cierto?, vender una propiedad, pero hay menores de edad involucrados. O sea, ¿qué pasó con la clienta que va a llegar? Le va a decir, sí, mire, yo quiero vender la propiedad, pero resulta que, bueno, mi marido falleció, no sé, hace 6 meses y nosotros teníamos tres hijos, ya es uno mayor de edad y son dos menores de edad. ¿Qué pasará ahí? Porque tenemos ciertos los herederos, efectivamente, que sería la clienta con los hijos de la clienta, ¿cierto? Hijos también del causante. Cuando hablo de causante, por supuesto, me estoy refiriendo a la persona fallecida. ¿Qué pasará en ese caso? ¿Creen ustedes? ¿O no habrá forma alguna de vender esa propiedad? ¿Qué creen ustedes, chicos? Bueno, en ese caso, chicos, lo que procede es, a ver quién me escribe, profe, no sé si seré la única, pero internet está malísimo. Sí, yo igual considero que está malísimo porque veo como todo el video más lento. Bueno, en ese caso, chicos, lo que se debe generar es un procedimiento legal, ¿ya? Lo que se debe solicitar en ese caso para que usted asesore correctamente a la clienta es que debe solicitarle a un tribunal, en este caso, un tribunal de familia, para que se autorice de esa venta, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno de los herederos es un menor de edad. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Le va a decir, no, usted lo primero que tiene que hacer es generar ese procedimiento
Y cuando tenga esa autorización judicial, podemos nosotros, ¿cierto?, proceder ya efectivamente a materializar una posible compraventa. ¿Ya? Eso es súper importante. Es un procedimiento, si bien no es como los procedimientos comunes que uno acostumbra a ver, donde hay un demandante y demandado, esto más bien se entiende que es una solicitud voluntaria, o sea, alguien le está pidiendo una autorización al juez para que le permita generar un acto. ¿Cuál es ese acto? La materialización de la compraventa, ¿ya? Y generalmente en esos casos, chicos, además de eso, se pide que se tenga certeza de la persona que va a comprar la propiedad, que se tenga certeza del valor al cual va a ascender esa venta. O sea, no es solamente buscar esa autorización judicial, sino que se deben efectivamente acompañar otros documentos fundantes que permitan acreditar. Y además, lo más importante es que se debe fundamentar porque esa venta cuando hay menores de edad tiene que tener una función que va directamente en beneficio hacia ellos. Entonces, supongamos que la clienta tenga ciertos estos menores de edad y le vamos a decir o vamos a fundamentar en esa solicitud al tribunal que existe cierto un ánimo de esta clienta para poder guardar fondos para los estudios universitarios de estos niños, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se entiende esa figura, chicos, de la autorización para enajenar cuando hay menores de edad? No tenía idea, profesora, de eso. Ya, claro, es que no sé, Yo tampoco. Pensé que la esposa ya. podía hacer y deshacer eh, cuando si se quedase viuda, pero no que tenía que No, pues, envidiar. claro, no, porque en el fondo la ley que dice, claro, ¿quién sucede? El cónyuge y los descendientes en este caso, ¿cierto? No los ascendientes, porque los ascendientes vienen después en el orden sucesorio. Entonces, ¿qué dice la ley? Perfecto, vendamos, pero como acá hay herederos que no han cumplido, ¿cierto?, la edad legal para poder entregar un consentimiento, porque eso es lo que hace la diferencia, ¿cierto?, con esta persona mayor de 18 años, lo podemos hacer, pero vamos a tener que fundamentar esa solicitud. Y usted me va a tener que probar que acá efectivamente tenemos un comprador, ¿ya? Un comprador posible, o sea, en cuanto salga esta solicitud, no va a existir un plazo muy extendido porque por algo nos va a autorizar, porque esto va a tener una finalidad que está en directa relación con mejorar la situación de este menor de edad. ¿Ya? Así se denomina, chicos, autorización de enajenar cuando existen menores de edad dentro del acto. ¿Ya? Entonces es súper importante que igual lo tengamos presente. Bien, y siguiendo con las diapositivas, tenemos que en cuanto al estudio de títulos, vamos a hablar de objetivos que pueden tener distintas características. En primer término, hablamos de los objetivos de carácter general. Siguiendo el apunte, nos señala que podemos decir en estrecha relación con la definición entregada, que son asegurarnos que el actual vendedor de un inmueble se encuentre en condiciones de transferir válidamente el dominio pleno e irrestricto del bien, sin que exista causa que pueda dar lugar a evicción. La evicción que aparece en la diapositiva, chicos, es uno de los conceptos legales que se utilizan cuando no existe, ¿cierto?, la posibilidad de adquirir el dominio de manera pacífica. O sea, el acto está viciado, por tanto, eventualmente podría ser objeto de una demanda. Por eso es tan importante hacer un estudio de títulos correcto, acabado respecto de toda la situación de este bien raíz. A eso se refiere esta evicción que vemos en el apunte, ¿cierto?, de la diapositiva. En español decimos que quien dice ser dueño puede realmente vender la propiedad sin problemas y tú estés tranquilo ya que podrás adquirirla. O sea, efectivamente se cumple con el objetivo de la compraventa siempre y cuando, ¿cierto? Efectivamente el dueño cuente con todos los antecedentes que así lo prueben, ¿ya?
No se olviden que hablábamos del típico caso donde existen, ¿cierto?, varios herederos en cuestión y no está todo regularizado respecto de ellos, ¿ya? Es importante que en esos casos también, respecto de todos estos trámites, ya lo adelantamos en clases anteriores también, usted le sugiere al cliente que uno de estos herederos, ¿cierto?, represente al resto a través de un mandato, ¿ya? Un mandato que por supuesto debe ser anterior a todo este proceso de compraventa en el cual van a intervenir ustedes, ¿ok? Bien. Aparte, en este punto existe un aforismo jurídico, se llama legalmente, que quiere decir ideas básicas, principios básicos en materia legal. ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere decir este aforismo jurídico? Que nadie puede transferir más derechos que los que tiene, ¿ya? O sea, efectivamente, si la señora Juanita no es dueña del bien, sino que solamente poseedora, ¿ya? Va a significar que solamente va a transmitir esa posesión del bien, pero no el dominio. Cuando hablo de dominio del bien, hablo que efectivamente esta persona es dueña total del inmueble, ¿ya? A diferencia de la posesión, que es solamente la tenencia de una cosa, la tenencia de una cosa determinada, pero sin que exista el dominio propiamente tal, la calidad de dueño de una persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que si existen varios herederos, supongamos, respecto de la sucesión de la señora Juanita y solo uno de los hijos vive en la propiedad, significa que ese hijo tiene la posesión del bien raíz, pero el dominio lo tienen todos ellos porque todos ellos van a suceder en partes iguales al causante. ¿Ya? A eso se refiere esta parte de la materia, chicos. ¿Qué más nos dice respecto de este objetivo de carácter general del estudio de títulos? Descartar la posible existencia de derechos y acciones de terceros que embaracen o perturben la posesión actual del poseedor inscrito. Que no te encuentres con sorpresas a futuro en el que aparezca una persona X reclamando algo sobre el inmueble. Por supuesto, eso también es un clásico ejemplo. Resulta que les va a llegar un cliente y les va a plantear que tiene todo regularizado. Él era junto con dos hermanos, los herederos del padre, pero resulta que uno de sus hermanos falleció. Eso significa que usted le va a tener que, por supuesto, pedir también esa posesión efectiva. De lo contrario, si no existe una cesión de derechos efectivamente, cierto, inscrita, esos hijos, cierto, esos hijos del causante de uno de esos hermanos podría eventualmente reclamar sus derechos y eso va a turbar. A eso se refiere este concepto de la perturbación o embarazo de la posesión que acabamos de leer. Existencia de derechos y acciones de terceros que embaracen o perturben la posesión actual del poseedor inscrito. ¿Ya? Cuando no está todo regularizado, cuando algo nos falta, ¿cierto? Para que esté un correcto estudio de título, vamos a ver que efectivamente existe la posibilidad de que un tercero pueda reclamar algún tipo de derecho. ¿Se entiende los dos objetivos generales que vamos señalando hasta ahí? ¿O está muy enredoso esto? Explíqueme nomás para poder volver a explicarlo y poder avanzar, chicos, porque si no, no tiene sentido seguir avanzando si nos van quedando dudas. Yo sé que hay algunos términos legales que son un poco enredados, ¿ya? Que en realidad es solo eso, ¿ya? Pero no tienen mayores significados tan complejos, sino que es el tecnicismo. En realidad en derecho hay muchos tecnicismos, como por ejemplo la evicción, ¿ya? Y ojo que en algunas pruebas me escribieron la posición efectiva. Y no es la posición efectiva, es la posesión efectiva el tecnicismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente estoy hablando de la posesión que tienen estos herederos, ¿ya? De ahí viene la palabra posesión efectiva.
del derecho a poseer. Así que no es la posición efectiva, es la posesión efectiva. ¿Ok? Bien, yo Araya, sí. Puede ser un poquito enredoso, chiquillos, pero por lo menos que les quede en el tintero, ¿cierto? Todas estas situaciones que se pueden dar, ya, porque uno, por supuesto, que en un mundo ideal va a tener un estudio de títulos súper rápido, con todo perfecto, todo hermoso, todo al día, pero no es lo que pasa en la realidad, ¿ya? Ya dijimos en clases anteriores que podían existir reparos tanto del banco como del conservador de bienes raíces que hacen que este proceso, ¿cierto?, se vaya alargando un montón y si usted no sabe identificar o no sabe orientar al cliente en lo que está faltando, ¿cierto? Por supuesto que esto se podría alargar meses, incluso el año completo. ¿Ya? Bien. ¿Algo en particular, chicos, que hayan encontrado muy enredado como para poder repetirlo respecto a lo que vamos viendo? Pero todo tiene que ver, chicos, con un correcto estudio de los antecedentes de los dueños actuales, el historial del bien raíz y además las limitaciones, perdón, que puede tener este bien, ¿ya? Hipoteca, usufructo y todo tipo de limitación en general, ¿ya? Embargos, etcétera. ¿Se entiende hasta ahí? A Sí, ver, ¿qué van escribiendo? Ya, vamos bien. sí. Lo que pasa es que yo quiero que igual se actualicen porque no basta con entender ciertos los tecnicismos, sino nos actualizamos un poquito con lo que está pasando hoy en día. Ya la idea es que ustedes sepan consultarle al cliente, sepan orientar al cliente, ¿cierto? En cuanto él traiga algún tipo de estas problemáticas que yo estoy planteando. ¿Bien? Bien, y dentro de estos generales también encontramos verificar el cumplimiento de las exigencias legales en las anteriores transmisiones de dominio, hasta la que acredite el derecho de propiedad del actual vendedor. O sea, permite confirmar que quien asegura ser el dueño tenga dicha calidad. Y esto está, pero en estricta relación con lo que analizamos de la posesión efectiva. ¿Por qué? Porque recuerden, y mucho, ojo que muchos tuvieron mala esa pregunta respecto de en el registro civil qué tipo de posesión efectiva estábamos hablando precisamente. Muchos marcaron que era la judicial y no, es netamente una resolución administrativa, ¿ya? Recuerden que hablábamos de que la posesión efectiva era judicial cuando, tal como lo señala, ¿cierto? La palabra, existía un juicio de por medio, ¿ya? Pero lo que yo realizo en el registro civil, si llega el cliente, usted le tiene que decir, usted tiene que hacer, esto es un trámite de carácter administrativo. Nos va a salir una resolución administrativa donde se aprobó esa posesión afectiva y eso es lo que tiene que traerme usted para estar al día. ¿Ya? Por otro lado, respecto de este causante donde hubo un procedimiento legal, recuerden que en este caso es una demanda ante un tribunal civil, ya los juzgados civiles son los que ven este tipo de materias, ya de las herencias. En este caso, cierto, teníamos un juicio propiamente tal. Y ahí entra el concepto de la posesión judicial, ¿ya? O sea, ahí sí tenía un origen netamente judicial esta posesión efectiva, ¿ya? También, por supuesto, alude a todo lo que puede plantearse en un contexto de los testamentos. Ustedes saben que los testamentos, para que sean cierto, para que se hagan valer efectivamente los derechos por las partes, debe iniciarse un procedimiento que, tal como lo señala el nombre, se denomina de la apertura del testamento. ¿Ya? Igualmente se realiza un procedimiento legal para que estos terceros, que son los beneficiarios denominados en el testamento, ¿cierto?, puedan hacer valer sus derechos. O sea, debe iniciarse un procedimiento legal para tales efectos. ¿Ya? Bien, entonces, ojo con esos objetivos que estamos analizando en primer punto, ¿cierto? Los generales dentro de los objetivos que existen en este estudio de títulos. Si se fijan, respecto a estos generales, netamente tiene que ver
con un verificar, perdón, el cumplimiento, el historial de este bien raíz, ya de los dueños y de los antecedentes con que se tienen a la vista respecto de la propiedad. Además, tenemos objetivos de carácter específico siguiendo la diapositiva, chiquillos. ¿Qué nos dice en este punto, cierto, la ley? Son aquellos que se podrán ir fijando según la intención del estudio en cuestión y son de carácter un poco más técnico. Estos pueden ser, o sea, según la intención del estudio en cuestión. Revisar que los títulos de la propiedad se encuentren en orden. Y acá hay otra palabra especial, no sé si la logran identificar. Dice, estarán en orden cuando se cumplan los siguientes requisitos de manera copulativa. Cuando hablo de este término copulativo en materia legal, significa que todos los requisitos deben cumplirse para que los títulos, en este caso, cuando hablamos de títulos, chicos, hablamos de los antecedentes de este bien raíz, ¿ya? De los antecedentes que dan cuenta del dominio de la propiedad. Entonces dice acá la ley, en este orden, cuando se cumplen los requisitos de manera copulativa, o sea, todos juntos deben cumplirse para que se entienda que existe cierto este orden. Y primero que aparece, el vendedor debe contar con ciertas características, ser poseedor regular y dueño de la propiedad, sin que existan acciones de terceros que puedan interponerse válidamente contra él. Cuando hablamos en este punto del poseedor regular, significa que esta persona que efectivamente, ¿cierto?, está en este bien raíz, se constituye como dueño sin ningún tipo de mala fe, o sea, no se adueñó de esa propiedad, por ejemplo, por la fuerza, ¿ya? Ese es un tipo de posesión irregular, ¿ya? Que la ley denomina. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que debe ser, ¿cierto?, el vendedor un poseedor regular, o sea, haber adquirido, ¿cierto?, este bien raíz de manera pacífica y de manera legal. A eso se refiere. ¿Bien? Además, ¿qué dice? Debemos prestar especial atención a que su dominio no se encuentre limitado por gravámenes fiduciarios, usufructos, servidumbres prediales, hipotecas u otros similares. ¿Ya? Bien, ¿qué significa esto? ¿Alguien había escuchado esto del gravamen fiduciario? No, profe. Ya. Este concepto también es una limitación al dominio. Ya recuerden que acá siempre estamos nombrando todo lo que tiene que ver con las limitaciones al dominio. Cuando yo establezco este concepto, ¿cierto?, de este gravamen fiduciario, se refiere, por ejemplo, yo quiero dejarle a mi hijo, ¿cierto?, esta propiedad en cuanto este hijo se reciba, por ejemplo, de doctor. ¿Ya? Eso es establecer una limitación al dominio, porque en cuanto mi hijo cumple esa condición, yo voy a otorgarle, ¿cierto?, el dominio y la propiedad de ese bien en el ejemplo que les estoy planteando. ¿Ya? A eso se refiere este concepto. El usufructo ya lo conversamos. Recuerden que la forma más actual de establecer el usufructo pasa sobre todo con las personas, ¿cierto?, que no están casadas. Lo que se establece es un usufructo vitalicio a favor de la persona que se quiere favorecer. ¿Qué significa eso? Que en caso de venderse la propiedad, fíjese qué interesante, el usufructo de esa persona, como es de por vida, nadie la va a poder sacar de ahí. O sea, el comprador solamente va a recibir ese bien, pero con ese gravamen. Por eso se llama gravamen, porque grava la propiedad o el bien raíz, ¿ya? O sea, lo persigue. Actualmente es muy común ver la constitución de los usufructos vitalicios para proteger a una tercera persona, ¿ya? Servidumbres prediales. Por supuesto que en este caso nos estamos refiriendo a los derechos de paso que muchas veces, ¿cierto?, existen entre los predios.
A eso se denomina, ¿cierto?, el concepto de servidumbre predial. Por eso se entiende también que es un gravamen, una limitación. O sea, existe la propiedad y adjunto a ello existe esta servidumbre, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una servidumbre, por ejemplo, de paso, donde el otro propietario de la propiedad debe obligadamente, para llegar, ¿cierto?, a la salida de su inmueble, debe tener este derecho de paso, por ejemplo, ¿ya? A eso se refiere. Bien, y además, ¿qué nos dice, cierto, la ley? La propiedad debe no estar afecta a prohibiciones y restricciones. Va, me devolví ahí, ¿qué pasó? No estar afecta a prohibiciones o restricciones, ya sean legales, judiciales, convencionales, que impidan o dificulten. ¿Ya? ¿A qué me refiero con algo legal? Por supuesto, estamos hablando, imagínense que la propiedad esté embargada, ¿ya? Por supuesto que ahí hay objeto ilícito, dice la ley, no se puede proceder a la venta. Cuando hablo de judicial, algún derecho que se constituyó, ¿cierto?, a favor de este tercero sobre la propiedad a través de un juicio. ¿Bien? Y convencional, por ejemplo, lo que hablamos recién respecto a la declaración de este bien familiar. Eso es de convención. De convención, cuando le aparezca esa palabra, significa de acuerdo entre las partes. Supongamos que se hace esta declaración de bien familiar para proteger ese bien raíz que le ha servido de base de hogar a esa familia. Ya a eso se refiere que lo hicimos a través de una convención, ya precisamente para que no se afecten los derechos, en este caso de los hijos, y tengan ahí protegido este bien que sirve, ¿cierto?, de hogar a estos niños. Por eso vamos a establecer este bien familiar. ¿Bien? Que no dificulten qué cosa, realizar la transferencia o la venta al comprador y ejercer el derecho del vendedor al libre uso, goce y disposición del inmueble. Generalmente, chicos, en materia de transferencia de bienes, que es por supuesto lo que les importa a ustedes, existen tres derechos principales del dominio, ¿ya? El uso, el goce y la disposición, ¿ya? Cuando estoy hablando de usar un bien, significa que yo le dejo a mi hija el derecho de habitar la propiedad, el uso. Cuando yo hablo de goce, significa que le estoy dejando a esta persona, además de habitar la propiedad, a que pueda, por ejemplo, arrendarla, ya obtener una utilidad. Por eso se denomina el derecho a gozar la cosa, ¿cierto? En este caso nos estamos refiriendo a obtener una utilidad, ¿ya? Por eso el usufructo es este derecho de uso y goce. ¿Y cuál es la tercera facultad respecto del dominio del bien? O sea, para que una persona pueda tener tranquilamente toda la posesión de este bien, es la facultad de la disposición. O sea, yo efectivamente puedo disponer, puedo vender sin ningún tipo de trabas porque efectivamente soy la dueña de esa propiedad en cuestión. A eso se refiere. No se olviden los derechos de uso, goce y disposición. ¿Ok? Bien. Y además se señala que se debe revisar que se haya cumplido la normativa legal y reglamentaria urbanística sobre loteos, urbanizaciones, copropiedad inmobiliaria, subdivisiones y construcciones en el inmueble. El inmueble debe no estar afecto a eventuales expropiaciones. Si ustedes se fijan, lo vamos a analizar por supuesto en las siguientes diapositivas. Lo que se exige en un estudio de título, uno de los certificados es no estar afecto a algún tipo de expropiación, porque de lo contrario, ¿cierto? Ese certificado nos indicaría que esa propiedad eventualmente no podría, por ejemplo, en ese terreno construirse, no podría venderse, etcétera, porque está afecto a esta expropiación, ¿ok? Además, señala la ley, el inmueble debe no registrar deudas impagas por concepto de impuesto territorial y los inmuebles sujetos a régimen de copropiedad no deben registrar deudas impagas por conceptos de gastos comunes.
Si existen deudas por gastos comunes, si existen deudas por contribuciones, no se va a poder regularizar la situación en el conservador de bienes raíces. Ya se exige un certificado que efectivamente, ¿cierto?, dé cuenta de que este inmueble, ¿cierto?, no tiene ningún tipo de deuda ya en cuestión. Bien, además se debe verificar que se cumplan todos los requisitos legales para que la venta sea válida, lo que acabamos de mencionar también. Por ejemplo, que se requiera la autorización de incapaces, el procedimiento que estábamos explicando, ¿cierto?, al inicio de la clase, ¿ya? Verificar que la propiedad esté inscrita, ahí se me saltó la diapositiva, perdón. Verificar que la propiedad pueda ser inscrita a nombre del comprador en el registro conservatorio apenas se perfeccione la venta. Por eso es tan importante en este estudio de título que usted se asegure que este deudor de pensión de alimentos ya se le alzó la medida, porque va a ser la única manera de que ese cierto comprador pueda obtener una inscripción exitosa en el conservador de bienes raíces. ¿Ok? Bien, y que el comprador pasa a ser dueño pleno e irrestricto. Irrestricto, no se confundan con la palabra, quiere decir sin restricción alguna, o sea, con plena libertad, de manera pacífica, ¿cierto? Sea dueño del inmueble, apenas esté inscrito a su nombre en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. ¿Ya? Bien, y a su vez tenemos ciertos objetivos de carácter especial. Corresponden a aquellas solicitudes realizadas por el cliente expresamente y que no dicen relación con el orden de los títulos, sino que con requerimientos especiales. Y en la diapositiva, chicos, vemos un ejemplo. ¿Qué nos dice este ejemplo? El cliente podrá requerir que el estudio incluya verificar si una propiedad puede o no destinarse a uso comercial o industrial, si puede o no instalarse un colegio, si puede o no construirse un edificio de 20 pisos, etc. O sea, si se fijan, este objetivo es de carácter, ¿cierto?, anexo, de acuerdo a lo que establezca el solicitante. ¿No se está compartiendo pantalla, chicos? No, profe, la vemos antes usted. ¿Salió? Ya. Espérame un segundito, entonces. ¿Cómo vamos hasta ahí, chiquillos? Bien. ¿Bien o es mucho? No, está bien. ¿Está bien? Ya, ahí Sí. sí, ¿se ve? No. No, no se ve los manchones grises de principio. Ah, ya. Bueno, igual estábamos por ir al... No, pero quiero terminar este punto, chiquillos, para que no... Bueno, igual tienen la diapositiva, ¿cierto? Ustedes ahí la van siguiendo, ¿verdad? Entiendo que todos tienen igual la diapositiva, ¿ya? Entonces, ojo con lo que mencionamos respecto de, ¿cierto? Lo carácter general, específico y especial, ¿ya? Repito, general, específico y especial, ¿bien? Además, ¿cierto? ¿Qué nos dice en este punto la ley? Ah, dice que ahora sí pueden ver la pantalla. ¿Ahora sí? No, no, profe. No se ve negro. Ah, perfecto. Ya. ¿Quién habla ahí? Este compañero yo no lo había escuchado. ¿Quién habló por ahí? Eduardo. Eduardo era el que entonces estaba ahí.
Bien. Y además, ¿cierto? Hablamos de estos objetivos preventivos. Te va a permitir, que dice la diapositiva, que tu abogado te informe si el inmueble que quieres comprar es realmente de quien dice objeto de alguna situación indeseada. De esta manera estarás evitando una estafa o un problema futuro. Sí, pues chiquillos, recuérdense que hay muchas personas que dicen, no, si a mí, pero todos mis hermanos me cedieron los derechos. Está todo ok, no se preocupe, aquí le traigo la escritura. Y usted va a ver la escritura y resulta que nos falta, ¿cierto? Por lo menos dos hermanos que sean los derechos. Efectivamente, él estará preparado para formalizar el acto, por supuesto que no. ¿Ya? Entonces, para que usted de antemano sepa, ¿cierto? Revisar qué nos está faltando, es para eso que son, ¿cierto? Estas clases, para que usted le dé una orientación efectiva, ¿ya? Y no solo técnica al cliente. Y además, preparativos, revisar que todos los documentos y papeles necesarios para hacer la compraventa estén en perfecto orden, ¿ok? ¿Qué documentos necesito para mi estudio de títulos? Ya tenemos la idea clara desde un punto de vista más teórico, pero lo realmente importante es saber qué documentos revisar a la hora de investigar, ya que como podrá suponer, el universo de papeles y certificados es bastante amplio. Chicos, ustedes siempre piensen en un plazo largo de estudio de título, ¿ya? Bueno, igual yo creo que con el tiempo bueno, los que ya llevan en esto, ¿cierto? Se darán cuenta que probablemente hay formas ya de identificar a un cliente que efectivamente vamos a demorarnos un poquito más que otro, ¿ya? El cliente que ya tiene con todo actualizado y ya con todo al día, ningún problema. Pero cuando empiezan los problemas de que no están los cedidos todos los derechos, de que nos falta una posesión efectiva, de que resulta que nos falta, ¿cierto?, el expediente del tribunal cuando se hizo de manera judicial, ahí ya se empieza a poner más lenta la cosa. ¿Ya? Bien, es por esto que señalaremos los esenciales y aquellos que podrán ser prescindibles según caso a caso. Y hasta aquí sí vamos a llegar, chiquillos, antes del break, para poder ya comenzar de lleno con la documentación esencial, para poder, ¿cierto?, tener a la orden este informe, ¿cierto?, que se constituye como un estudio de títulos. ¿Ya, chicos? Volvemos en 15 minutitos, chiquillos. Profe, ¿en qué página vamos? Disculpe. Vamos en la 32. Yo estoy con el PowerPoint. Ah, ya, ok. ¿Ya? Estoy con el Gracias. PowerPoint. Vamos en la 30 y ya. Eso, chicos. Nos vemos al ratito. Gracias. Gracias, profe.
Ya. ¿Seguimos, chicos? ¿Me escuchan ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien, todo bien para la última parte de la clase? Sí, profe. Ya. Hoy el otro día no se veía mi cara, hoy día no se ve el apunte. Todos los días algo especial. Ya. Es que este curso viene, un poquito complejo de inicio. Ya. Entonces, quedamos en los documentos que necesito para realizar el estudio de título. Vale mencionar que actualmente hay muchos trámites que se hacen de manera online solamente. Ya siempre hay que verlo caso a caso y cómo funciona, ¿cierto? La comuna. Recuerden que todas estas inscripciones, ¿cierto? Que hablamos del conservador de bienes raíces, siempre lo será donde se sitúa el inmueble o el bien raíz. Ya siempre ahí se va a generar ese trámite. Por eso les decía ayer que es súper importante que en el caso de que tengan una clienta, ¿cierto? Que les diga, no, lo que pasa es que mi papá, supongamos, es de la quinta región, ¿ya? Padre fallecido. Con bienes, ¿cierto? En La Serena y con bienes en Viña del Mar. Y resulta que solamente los herederos hicieron el trámite de la posesión efectiva respecto de Viña del Mar, o sea, de esa casa que este causante, entiéndase por causante, esta persona, ¿cierto?, que deja, ¿cierto?, la herencia, y respecto de quién vamos a generar esa posesión efectiva, ¿cierto? Ellos hacen el trámite solamente en la quinta región. ¿Y qué pasa con la propiedad que está en otra región? Por supuesto que también debe inscribirse, ¿cierto?, esta posesión efectiva. De lo contrario, solamente vamos a tener regularizado el trámite de una región del causante, pero no donde existía este otro bien inmueble que además es importante que ese conservador de bienes raíces, o sea, el de la quinta región y el de la cuarta región, tengan el documento de posesión efectiva, ¿ya? Porque pasa mucho eso y resulta que como existen varias propiedades en distintos lugares de Chile, no significa que solamente se vaya a practicar esa inscripción en uno solo de ellos y con eso basta. No, es donde se sitúa el inmueble en cuestión, ¿ya? Entonces, siguiendo la diapositiva, chiquillos, ¿qué nos dice? Ya tenemos la idea clara desde un punto de vista más teórico, pero lo realmente importante es saber qué documentos revisar a la hora de investigar, ya que como podrás suponer, el universo de papeles y certificados es bastante amplio. Es por eso que señalaremos los esenciales y aquellos que podrán ser prescindibles según sea el caso. Entonces, primero tenemos, acá dice letra A, esenciales simples, o sea, los que no pueden faltar nunca, o más bien, ¿cierto? A todo evento, deben estar presentes. Número 1. Copias. ¿De qué voy a requerir copias? De las escrituras de compraventa y los demás títulos traslaticios de dominio. Cuando acá la ley nos dice traslaticio de dominio, al igual que el concepto técnico de evicción, tiene que ver con que el título efectivamente está transfiriendo el dominio. Ya por eso se denominan los traslaticios que trasladan el dominio de una persona a otra. Bien, hasta enterar el plazo de los 10 años. Y esto es muy interesante que lo sepan porque acá hablamos de plazos de 10 años, de 30 años en el caso de las hipotecas. ¿Por qué? Porque en el caso del plazo de los 10 años, sabemos que procede eventualmente, no sé si lo han escuchado ustedes, el tema de la prescripción adquisitiva de los bienes, ¿ya? Muchas propiedades, ¿cierto?, se han adquirido bajo la figura, por ejemplo, de este decreto ladrón conocido, ¿cierto? Donde se regulariza, ¿cierto?, esta propiedad raíz. Cuando hablamos de la prescripción de los bienes raíces, proceden plazos de 5 y 10 años. El plazo máximo, como son estos 10 años, y yo necesito que el cliente me pruebe que efectivamente es el dueño de la propiedad, por eso nos van a pedir, ¿cierto?, los títulos y las escrituras de compraventa que sean dentro, ¿cierto?, del plazo de los 10 años. Ya para eso es este plazo de los 10 años. Segundo, copia de las inscripciones en el conservador de bienes raíces, de los títulos traslaticios de dominio hasta enterar el plazo de los 10 años. ¿Ya? O sea, no confundir la escritura de la compraventa, ¿cierto?, en particular,
que la inscripción en el conservador de bienes raíces son documentos distintos, ¿ya? Bien. Y también tenemos de la inscripción del vendedor en el conservador de bienes raíces con certificado de su vigencia, emitida con fecha no anterior a 30 días. Ya la inscripción con copia con vigencia, más conocida como documento fundante. ¿Ok? Entonces, esto se denomina, ¿cierto? Dentro de las copias necesarias, imprescindibles, que no pueden, ¿cierto?, faltar dentro de este estudio de títulos, que ya dijimos que en estricto rigor, ¿cierto?, es un informe que se va a generar, ¿ok? Bien, número 2, nos saltamos de las copias y nos vamos a los certificados, que ya adelantamos, que existían muchos que actualmente, ¿cierto?, se pueden, ¿cierto?, extraer desde, ¿cierto?, las plataformas de la institución en cuestión. Número 1, de hipotecas y gravámenes, de interdicciones y prohibiciones de enajenar, que comprenda a lo menos un periodo de 30 años, emitido con una fecha no anterior a 30 días. Lo mismo, como sabemos que las hipotecas, ¿cierto?, los créditos hipotecarios generalmente se dan, ¿cierto?, a 30 años, a 25 o 30 años, es por eso que se establece, ¿cierto?, que el plazo, el periodo a analizar debe ser dentro del periodo de los 30 años, ¿ok? Las interdicciones y prohibiciones de enajenar, por ejemplo, una propiedad, un bien raíz, tendría una prohibición de enajenar en caso de que se declare efectivamente como un bien familiar. Ahí tenemos, por ejemplo, una prohibición de enajenar, ¿ya? Entonces, este primer certificado, ojo, también cuenta como un certificado para la ley de carácter esencial de hipotecas, ¿cierto?, gravámenes, interdicciones y prohibiciones de enajenar, ¿ya? Enajenar se refiere también al concepto de transferir, ¿ya? Por si acaso, que también puede ser una palabra que a lo mejor no la han escuchado, ¿cierto?, de manera tan común. Bien, también tenemos el de no expropiación municipal y del serbio, que también lo adelantábamos recién, emitidos con una fecha no anterior a 30 días. Este documento se saca directamente de la plataforma, ya de la plataforma, ahí yo pido, ¿cierto?, individualizo el certificado que estoy buscando con los datos de la propiedad y se puede, ¿cierto?, girar. Generalmente no es de manera automática, hay muchas veces que se demora cierto plazo en aparecer, ¿cierto?, en la plataforma el sistema. Como les digo, cada región tiene ahí sus propios plazos, sus propios mecanismos, así que al menos acá generalmente se demora un plazo de 7 días hábiles en hacer entrega de estos certificados, ¿ya? De recepción final de las construcciones existentes en el inmueble, de derechos de aseo al día y número domiciliario cuando proceda. Que apruebe de venta por pisos y departamentos, o que la propiedad está acogida al régimen de copropiedad inmobiliaria en su caso, solicitada ante la tesorería para acreditar que el inmueble no registra deuda por concepto de impuesto territorial, o en caso de que se consigne la existencia de alguna deuda, los documentos que acrediten su pago, ¿ya? En caso de que la propiedad esté sujeta a régimen de copropiedad inmobiliaria, se deberá solicitar al administrador del condominio respectivo, de forma que se logre acreditar que el inmueble no registra deuda por los gastos comunes, que es algo que también ya mencionamos recién, ¿ya? Las deudas por gastos de contribuciones, por gastos comunes, también van a obstaculizar el proceso de inscripción ya en el registro, ¿cierto?, del conservador de bienes raíces. O en caso de que se consigne la existencia de alguna deuda, los documentos que acrediten su pago. De vivienda social será el caso, y de avalúo fiscal. En general, las respuestas de la prueba respecto al avalúo fiscal y al avalúo comercial estuvieron bastante buenas, ya de lo que pude revisar. Y ahora nos saltamos de los imprescindibles o esenciales, que también pueden, ¿cierto?, ser consultados, sino que nos vamos, ¿cierto?, a la documentación ya referida según caso a caso. Si se fijan, ¿por qué son esenciales los que mencionamos recién? Por supuesto, debo tener todos los títulos traslaticios de dominio, todas las transferencias efectivas que se hicieron respecto de la propiedad.
si tengo algún título donde va a existir alguna laguna dentro de ese proceso, dentro de ese periodo de los 10 años, por supuesto que me van a emitir reparos, ¿cierto? Hasta que yo entregue la documentación de manera correcta que permita completar este estudio dentro del periodo de los 10 años, ¿ok? Bien, y luego tenemos entonces los documentos según sea el caso o no esenciales. Van a variar los documentos que debemos revisar según la situación particular que se nos presenta. 1. Exigencia de títulos anteriores a 10 años. Se debe verificar la regularidad de las inscripciones conservatorias, el estado civil de alguna de las partes, el transcurso del plazo de prescripción extintiva de alguna acción resolutoria por saldo de precio adeudado u otras obligaciones similares. Aquí sí nos puede aparecer un concepto que no lo habíamos escuchado o no lo habíamos nombrado en las clases anteriores. Bien, el estado civil de alguna de las partes, ¿a qué se va a referir? Por supuesto, certificado de matrimonio, ¿cierto? En caso de que se haya, ¿cierto?, contraído el matrimonio, donde va a aparecer, ¿cierto?, el régimen en caso de que sea distinto a la sociedad conyugal. ¿Qué más? Tenemos el transcurso del plazo. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? La acción resolutoria es una acción que da derecho a poner fin a ese contrato, a esa transferencia que se haya realizado, porque existe, ¿cierto?, un precio adeudado, tal como lo dice acá, ¿cierto?, la diapositiva. Al existir un saldo pendiente, se entiende que puede exigir ese acreedor, ¿cierto?, que se ponga fin al contrato y eso podría poner, por supuesto, en riesgo el derecho del actual dueño de la propiedad porque existe una deuda, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, estos, como nos van a exigir sí o sí el estudio de los títulos, que nosotros aportemos las copias de compra-venta, que aportemos los títulos traslaticio de dominio dentro del periodo de los 10 años, eventualmente podría ser este plazo superior a 10 años dependiendo caso a caso. Si se fijan, siempre se pueden encontrar con alguna propiedad que les va a dar un poquito más de dolor de cabeza, precisamente porque hay antecedentes, hay alguna parte de la historia que no nos está cuadrando. Entonces, para eso vamos a requerir mucha más documentación en este proceso de estudio de títulos, ¿ya? Bien, al existir un mandato, ya mandato entiéndase por el contrato en que una persona confía a otra, una gestión a realizar, ¿ya? Uno de los mandatos son, por supuesto, el que se va a generar el caso de ustedes, pero también, por supuesto, también existe el mandato judicial, ¿verdad? Que es el cual una persona le confiere al abogado que la represente en un juicio. El mandato, chicos, es un concepto genérico y hay distintos tipos de mandato. Ustedes también van a actuar, ¿cierto?, con un mandato. Y, por supuesto, yo como abogada también actúo con un mandato, pero de carácter judicial. En este caso, se debe solicitar, al existir un mandato, copia de la escritura de mandato, caso en el que alguna de las ventas anteriores al vendedor comparece por mandato. Ya lo dijimos también, que se da mucho este mandato, ¿cierto? En el caso de que existe un mandato a uno de los herederos, se denomina un mandato especial de venta, ¿ya? Bien, también tenemos la copia de la escritura de delegación de mandato y copia de la escritura de mandato. Cuando existe una persona encargada de gestionar el asunto, o sea, esta persona el mandatario para todos los efectos legales, ese mandato también se puede delegar. O sea, que esa persona le entregue, ¿cierto?, esa facultad a un tercero. A eso se refiere con delegar. O sea, lo mismo yo. Si tengo el mandato de una persona y yo por X motivo no puedo ir a esa audiencia, yo delego esa facultad en otro colega, ¿cierto? En otro abogado que vaya y haga esa misma gestión. A eso se refiere el concepto de delegar en este punto. Caso en el que alguna de las ventas anteriores, el vendedor comparece por delegado del mandatario, ¿ya? Y por supuesto, en este punto es muy importante revisar la antigüedad del mandato porque el mandato siempre se establece por un tiempo. O sea, una persona le encarga la gestión a otra por un plazo determinado, ¿ok? Por eso siempre hay que revisar
¿Qué dice, cierto, ese contrato, esa escritura pública de mandato respecto del plazo en particular? ¿Ok? ¿Y qué nos dice acá la ley? Se debe exigir que las escrituras de mandato y delegación del mismo no antecedan en más de un año a la fecha de la respectiva transferencia. Caso contrario, debemos solicitar el certificado de vigencia en el archivo judicial y en el registro del CBR. Claro, porque cuando yo ya no tengo el documento y ha pasado mucho tiempo, donde va a quedar la copia de esa escritura pública es en el archivero judicial. Ahí voy a tener que solicitar una copia, sea de esa escritura pública, sea de ese mandato, ¿ya? Lo mismo cuando supongamos que resulta que usted tenía una venta, pero casi lista. Y hubo un problema con uno de los mandatos porque resulta que hace mucho tiempo una de las herederas entregaron cierto mandato a una sola de las hermanas. ¿Qué pasó? Pasó mucho tiempo y ¿qué vamos a tener que solicitar? Al archivero judicial que nos dé copia de esa escritura, copia de ese mandato, ya que para todos los efectos no lo podemos, cierto, tener en nuestras manos. ¿Bien? Seguimos. Si el vendedor es una persona jurídica, se deberá presentar acreditación de la personería de los representantes y sus facultades, ¿ya? Generalmente, en el caso de cuando, entiéndase que hablamos de persona jurídica, cuando nos referimos principalmente a una empresa, las personas naturales, ¿cierto? Es a contrario censo esta persona jurídica. Yo, Romina Muñoz sola, soy persona natural, pero si yo me constituyo como una EIRL, como una sociedad en comandita, como una sociedad anónima, Romina Muñoz EIRL, me constituyo como una persona jurídica para todos los efectos legales. Ya a eso se refiere. Entonces vamos a acreditar la personería, o sea, la capacidad de representar a otra, ¿cierto? De los representantes y de sus facultades, porque recordemos que en el caso de las sociedades, uno de los miembros, ¿cierto? Generalmente cumplen funciones de administración, por ejemplo, de representación judicial, ¿cierto? Y el gerente que hace las veces, ¿cierto?, de representante. Bien, o las personas que estén, ¿cierto?, con facultades por ese gerente. Entonces, copia de escritura pública respectiva o de la reducción a escritura pública del documento, ¿ya? Generalmente esta escritura, que suele ser un poco más extensa, también, ¿cierto?, se puede solicitar esta reducción del documento, ¿ok? Y acá nos da un ejemplo. Acta de cesión de directorio que le otorgó poder a uno de los representantes, ¿ya? Bien, ¿qué más? Antecedentes complementarios que se podrían requerir. Certificado notarial que acredite la composición del directorio conforme al artículo 135 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se busca confirmar que las personas que comparecen en la sesión efectivamente integraban el directorio a la fecha de la venta. En caso de que la venta haya sido anterior al directorio actual, se debe solicitar un certificado al directorio actual, ¿cierto? Todos siempre tienen que pensar, chicos, que toda esta certificación, documentación y antecedentes debe estar actualizada para todos los efectos legales. Evitar requerir los antecedentes legales parciales o completos de la persona jurídica de que se trate, a veces es dificultosa su recopilación, salvo en los siguientes casos. Cuando el inmueble es aportado a una sociedad, revisión del pacto social para conocer las facultades de los apoderados, ¿ya? Bien, por supuesto que ahí, ¿cierto? Los socios ven cómo se va a aportar, ¿cierto? Distintas cosas, y uno de los casos acá, que lo menciona la diapositiva, cuando el inmueble es aportado directamente a una sociedad, ya entendiéndose que va a ser parte de, el capital de la misma sociedad. Copia de la reducción a escritura pública en que conste la aprobación de la enajenación por parte de la Junta Extraordinaria de Accionistas, caso en que el inmueble que se pretende vender represente más del 50% del activo de la sociedad. En caso de no presentar más del 50% activo de la sociedad, se requerirá un certificado del contador o el de gerente general de la sociedad u otros similares. Y respecto del estado civil, acá procede, chicos, una regla general en materia legal
que se entiende que el estado civil de una persona es el que la persona, o sea, la señora Juanita me está diciendo acá que está, cierto, casada, se entiende que ese es su estado civil, ¿ya? Por eso muchas veces en los juicios uno siempre va en la individualización de la persona, por ejemplo, casada, soltera, conviviente, se entiende que es esa, o sea, se entiende que hay una presunción de veracidad, de realidad de lo que esa persona está declarando, ¿ya? Y siguiendo la diapositiva, en la que establece lo que se llama presunción de veracidad, que es lo que acabo de señalar. Esto en simples palabras es que se toma como cierta la declaración de estado civil que las partes realizan en las escrituras públicas que conformen en los títulos de los inmuebles. En el caso de los solteros se requiere una declaración jurada ante notario de 2 personas capaces, ¿ya? Capaces entendiéndose, ¿cierto?, por las personas mayores de 18 años que no tienen ningún tipo de incapacidad, que son las que nombramos el otro día. En el caso de los viudos, una opción es presentar el certificado de matrimonio anterior y el certificado de función del cónyuge respectivo. Ojo que la palabra es cónyuge, no cónyuge, ¿ya? También tenemos que actualizarnos con esas cositas. Cónyuge, ¿ok? Bien, también puede solicitarse que el compareciente viudo acredite que no ha contraído nuevo matrimonio con la declaración jurada ante notario de 2 personas capaces. Bien, en el caso de los anulados o divorciados, presentar el certificado de matrimonio anterior debe contar con la nota que conste el divorcio o la nulidad. Casados, por supuesto, el certificado de matrimonio, ¿verdad? Y respecto del régimen de bienes del matrimonio, sabemos, chicos, que en nuestro país existen 3 regímenes de matrimonio, ¿verdad? Bien, sociedad conyugal, ¿cierto? El de separación y el de participación en los gananciales, que básicamente no es uno que comúnmente, ¿cierto?, se utiliza en Chile, más común se utilizan los 2 primeros, ya, sociedad conyugal y separación. ¿Por qué? Porque este tercero, el de participación en los gananciales, se refiere principalmente a el caso en que ambos cónyuges desarrollan actividades que les generan muchas ganancias, muchas utilidades, ¿ya? Entonces, esta situación la van a regular a través de este régimen, de cómo vamos a dividir las utilidades una vez que nuestro matrimonio, ¿cierto?, termine. A eso se refiere, ya participación en los gananciales. Bien, por supuesto que la prueba del patrimonio reservado a la mujer casada ya lo nombramos en la otra clase, ¿cierto?, del artículo 150 del Código Civil. Debe constar en el título respectivo que la mujer obra dentro de su patrimonio reservado. Además, debe haberse insertado 2 o más instrumentos públicos o privados. Esto permitirá demostrar que la mujer ejerce o ha ejercido recientemente una profesión u oficio. ¿A qué se refiere esto? Que en la escritura va a aparecer, ¿cierto?, que doña Juanita Pérez está comprando la propiedad ubicada en tanto, bajo el amparo del artículo 150 del Código Civil. ¿Ok? Importante señalar que respecto de ese patrimonio reservado, ¿cuál es lo interesante de establecer y que doña Juanita le diga a usted, no, esto yo lo compré con el patrimonio reservado? Que se entiende que la mujer, ¿cierto?, durante la vigencia del matrimonio puede actuar respecto de esa casa que se compró con el artículo 150 como si estuviera separada de bienes. Recuerden que el patrimonio reservado es una institución que se da en el contexto, de esta mujer que se casó bajo el régimen de sociedad conyugal. Entonces, para proteger ese bien de la mujer, lo vamos a hacer con el artículo 150 del Código Civil. A eso se refiere, ¿cierto?, esta figura. ¿Ya? Bien. ¿Y qué más tenemos por acá? Debe indicarlo en la venta y debe presentarse una copia del certificado de matrimonio, legalizada, traducida y protocolizada en Chile. Excepcionalmente, se puede solicitar declaración jurada de 2 testigos que indiquen que no han inscrito el matrimonio en Chile, pactando el régimen de sociedad conyugal. Sociedad conyugal o participación en los gananciales, respaldarlo con una copia de inscripción del matrimonio en el registro de la primera sección de la Comuna de Santiago del Registro Civil, en el que constará el régimen de bienes de que se trata.
Acá, chicos, para que ustedes identifiquen en qué régimen se casó una persona, es muy simple. En el caso en que por defecto ustedes revisen ese certificado de matrimonio y resulta que va a llegar su clienta y le va a decir, ¿sabe qué? Yo no tengo idea en qué régimen me casé, yo no sé, no me acuerdo, no tengo idea, la verdad. Yo solo dije sí, acepto. Usted va a decir, ok, présteme, por favor, exhíbame el certificado de matrimonio. Si no lo sabe la persona, usted se va, ¿cierto?, a la página del registro civil, a la pestaña donde aparece certificados en línea y va a obtener también, ¿cierto?, ese certificado con el RUT de uno de los contrayentes. Bien, me van a girar ese certificado, me va a llegar a mi correo electrónico y yo voy a ver si a pie de página, al costado derecho, no aparece nada, nada a pie de página, significa que esa persona, ¿cierto?, se casó en sociedad conyugal. Pero si aparece a pie de página alguna frase tal como los contrayentes en este acto han pactado el régimen de separación de bienes. Eso significa, por supuesto, que estamos ante otro régimen de bienes en materia del matrimonio de la señora Juanita que va a llegar consultándolo a usted. ¿Ya? Porque eso es muy común que la gente, ¿cierto?, se casa y no sabe bajo régimen el cual, ¿cierto?, contrajo el vínculo matrimonial. ¿Bien? Bien. Tenemos también, siguiendo la diapositiva, la sucesión por causa de muerte. Si el actual vendedor o alguno de los anteriores hubiesen adquirido el bien por esta vía, se exigirá según el tipo de sucesión. Cuando acá en la diapositiva nos aparece el concepto de la sucesión testada, es muy simple, chiquillos. La persona dejó testamento, ¿ya? A eso se refiere. O sea, se adquirió el bien porque don Pedro hizo un testamento y dejó el bien raíz a cierta persona. Eso se refiere a una sucesión testada, ¿ya? Ojo, que también puede ser que solamente el testamento, ¿cierto?, solo se refiere a algunos bienes de la persona fallecida. Y resulta que de lo que no se pronunció don Pedro va a ser sucesión intestada, o sea, no hay testamento respecto del tema. Bien, respecto de la testada, ¿qué nos dice la ley? Una copia de la inscripción del decreto judicial que otorga la posesión efectiva en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces correspondiente al departamento en que se haya pronunciado y en el lugar del inmueble. Recordemos que en el caso del testamento se debe solicitar, ¿cierto?, por este cliente que usted le consulte, ¿cierto?, que quiere hacer venta de esta propiedad, pero resulta que lo primero que va a tener que hacer es proceder al trámite de la apertura del testamento, ¿ya? Y respecto de la intestada, o sea, acá don Pedro no dejó de testamento, no hizo nada, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Presentar una copia de la resolución administrativa, que era la pregunta de la prueba, que otorgue la posesión efectiva y constancia de su inscripción en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas y en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces del lugar donde se otorgó la posesión efectiva y del lugar en que se encuentren los inmuebles. Constancia de la inscripción del testamento en el Registro Nacional de Testamentos cuando proceda y copia de la inscripción del testamento en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces correspondiente al departamento donde se haya pronunciado y en el lugar de dicho inmueble. Entonces, no olvidar, el concepto de testada alude a que una persona efectivamente realizó un testamento, ¿ya? Recordemos que el testamento en términos generales puede ser abierto o cerrado, conocido, ¿cierto?, a través de notario con testigos, y en el caso de testamento cerrado, no se da a conocer, ¿cierto?, a través de los testigos, pero sí se hace en sobre cerrado, o sea, una declaración que no es vista, ¿cierto?, para los intervinientes. Y en el caso entonces de la intestada, hablamos de aquella persona que no dejó testamento alguno, ¿ya? A eso se refiere este concepto que puede ser un poquito desconocido para ustedes, pero la verdad es que es muy simple, ¿ok? Bien, antecedentes específicos para aquellos casos en que el actual vendedor o alguno de los anteriores hubiera adquirido el inmueble por
Por supuesto que acá tenemos la clásica figura de la cesión de derechos hereditarios. No olvidar en este punto algo muy importante. La cesión de derechos, chicos, esto desde ya lo deben saber e internalizar para siempre ustedes. No basta con que la clienta le diga, no, si yo tengo todo cedido, me hicieron, si yo fui a firmar a la notaría y fuimos todos mis hermanos. No basta, porque si eso no se inscribió en el conservador de bienes raíces donde se sitúa el inmueble, la propiedad en cuestión, esta escritura no nos vale de nada, ¿ya? Todo lo que vale es lo que efectivamente está inscrito en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Por mucho que la señora diga, pero ¿cómo si aquí tengo la escritura? No, va a tener que pedir la copia de esa inscripción de derechos que efectivamente es cierto, da cuenta de que todo quedó regularizado en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Bien, la cesión debe constar por escritura pública. ¿Ya? Bien, los legados. Cuando el concepto, cierto, acá la diapositiva se refiere a legados, se refiere a que don Pedro, cierto, dejó una especie, tal cosa, el vehículo se lo dejó, cierto, a Juanito. A eso se refiere un legado, una especie en particular. ¿Por qué? Porque las herencias de una persona pueden ser de manera universal, ¿ya? O sea, deja todos los bienes, cierto, a sus herederos, o puede instituir legados, objetos específicos dejados a cierta persona. Bien, en el caso de los legados, dice la ley, se exigirán ciertas copias. Copia autorizada del auto de posesión efectiva o de su inscripción, copia autorizada del testamento o de su inscripción, copia de la escritura pública de entrega del legado, que puede ser certificado de pago de impuestos, certificado de exención de impuestos y copia de la inscripción de la escritura de legado en el registro de propiedad. Entonces, no confundir, ¿cierto?, estos legados que tienen que ver con el caso, ¿cierto?, de que esta persona le dejó un bien en particular a otra. A eso se refiere la ley cuando habla de legados, ¿bien? Y en el caso de la donación, ustedes saben que la donación en sí, ¿cierto?, por supuesto que a veces van a poner más ojo porque se podría entender que podría eventualmente constituir un acto fraudulento, ¿ya? Para eso lo que se hace, ¿cierto?, en estos casos es que exigir ciertas copias de la donación, la escritura pública de la donación, la insinuación y pago o exención del impuesto a la donación. La insinuación se refiere a este pago, ¿cierto?, en el evento de que la donación cumpla, ¿cierto?, un contenido monetario mayor, se va a estipular cierto pago, ¿cierto? Para que no, ¿cierto?, se vea como un acto, cuando me refiero a fraudulento, podría verse como una transferencia no muy legal, entonces para eso se establece, ¿cierto?, el pago de un cierto impuesto, ¿ya? Y de las inscripciones correspondientes. Permuta entre inmuebles. Cuando hablamos de permutar, hablamos derechamente de intercambiar los inmuebles. Se exigirán todos los antecedentes del inmueble que se esté permutando. Y en los casos de saldo de precio insoluto, cuando hablamos de insoluto, se refiere a lo que no está pagado, o sea, a lo que quedó ahí por pagar, un saldo adeudado. ¿Bien? Acá dice la ley que se debe distinguir si se renunció o no a la acción resolutoria. La acción resolutoria es la que da derecho a poder poner término a este contrato. A eso se refiere esta acción resolutoria, ¿ya? De poner fin a este contrato porque no se cumplió algo importante que era el pago efectivamente que se había estipulado. Entonces, si se renunció a esa acción, o sea, no hay derecho a poner fin a esto que nosotros pactamos, ¿cierto?, por este precio, no se exigirá acompañar escritura de cancelación de saldo de precio adeudado si se acredita mediante copia de escritura pública respectiva que el vendedor renunció a la acción resolutoria. Y si no renunció, se deberá exigir escritura de cancelación de saldo de precio.
¿Qué significa esto? Que usted le va a tener que probar, por supuesto, ¿cierto? Para poder generar un correcto estudio de títulos, que acá se canceló el precio por el que se pactó. O sea, hubo acá una sesión, pactamos que Juanito le daba a Pedrito 20 millones de pesos por la sesión de derecho, ok, pero ¿dónde está la prueba de que se hizo eso efectivamente? Porque si no, puede ser que si usted no me prueba que don Pedro efectivamente recibió ese dinero, ¿qué me asegura a mí como interviniente del acto que don Pedro no va a venir acá a demandar en un futuro que no le pagaron, ¿cierto?, esos derechos? Eso es lo que se intenta evitar. Entonces, para probar esa situación, se exige, ¿cierto?, según sea el caso, ¿cierto?, esta escritura de cancelación de saldo del precio, cuando no hubo renuncia a ningún tipo de acción legal que le ponga fin a este contrato o contrato de cesión, ¿cierto?, para todos estos efectos que nosotros hemos celebrado. Es la única forma de asegurarse que un tercero nos va a reclamar. ¿Hasta alguna duda, chiquillos? ¿Hasta ahí? ¿Vamos aclarando ideas? ¿O no? ¿O se me durmieron todos por ahí? No, profe, la acción Abro debate. la Cuéntenme. acción resolutoria dice que usted dice que pone fin al contrato, ¿cierto? Claro, Y la escritura, y se debe exigir una escritura, ¿cierto? De cancelación. Esa parte claro. no la entendí Ya, mucho. ya. Lo que pasa es que supongamos que usted, Sandra, ¿cierto? Vamos a celebrar nosotros un contrato. Bien, supongamos que nosotras somos hermanas y vamos a hacer una sesión de derecho. ¿Qué pasa? En ese contrato eventualmente se podría estipular que se renuncia o no se renuncia, ¿cierto?, a esta acción resolutoria, ¿ya? ¿Y qué dice en este punto? Si no aparece ningún tipo de cláusula que se refiere a este tema, nos van a exigir, ¿qué cosa? Que la persona, ¿cierto?, la beneficiada con este contrato pueda probar que efectivamente recibió el dinero, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, ¿qué nos van a pedir? Ok, así se denomina escritura de cancelación de saldo del precio, ¿ya? Que con fecha, ¿cuánto estamos hoy día? Que con fecha 30 de julio del 2025, doña Sandra canceló a doña Romina la suma de 20 millones de pesos, ¿cierto?, en este acto. Nosotros le estipulamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una forma de probar y de asegurarse que no va a existir ningún tipo de demanda posterior, porque acuérdense que si no se cumple un contrato, o sea, no se pagó el precio en ese acto, eventualmente el que no recibió el pago podría reclamar en un juicio, ¿ya? Y anular todo el proceso. Entonces, si nosotros anulamos todo ese proceso, usted ya ahí se le va a caer la compraventa que está generando en ese caso, ¿ya? A eso se refiere. Por eso vamos a diferenciar. ¿Existía renuncia a esta acción? Acción resolutoria pareciera ser, chicos, que es un término muy complicado, pero no. O sea, da derecho a poner fin al contrato, a resolverlo. A eso se refiere. O sea, no, este contrato ya no va. ¿Por qué? Porque no hubo pago del precio. Y además se podría estipular que hay indemnización de perjuicio en ese caso. ¿Ya? O sea, además estipulamos una cláusula en que si yo no recibo esos 20 millones de pesos, ya además va a haber una cláusula penal porque no hubo pago del precio, entonces yo voy a estipular, como no me pagaste, ¿cierto?, 5 millones de pesos como cláusula. Ok, ¿cómo? ¿A título de qué? De indemnización de perjuicio. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces lo ponemos fin al contrato por no pago del precio. Eso es lo que intenté evitar, ¿cierto?, la institución bancaria. Entonces, pruébeme acá. Pruébeme que hubo efectivamente un pago. ¿Cómo se suple esa situación? Con una escritura donde aparezca que efectivamente el precio fue cancelado de una parte a la otra, poniendo fin a cualquier tipo de posibilidad de demanda en ese juicio que nos pueda anular todo el proceso de venta. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias. Ya. Ya, chicos. Una consulta ¿Alguien más? corto, pero Dígame no nomás. respecto a la materia, sino a las evaluaciones. Eh, ahora hay una evaluación abierta, ¿cierto? Hasta mañana, ¿o Para no? hoy día no, lo que estamos viendo hoy día es lo que va a ser evaluado el día lunes. El estudio de título lo vamos a ver el día de hoy, ¿cierto? Que es la clase que estamos terminando. El día lunes terminamos de ver la materia y quedaría la prueba habilitada, ¿cierto?, a contar de ese día en la nochecita. Hay consulta respecto al módulo anterior que me quedó una prueba pendiente. ¿Cómo lo puedo hacer ya? Ah, muy simple, Eduardo. Después, tal como lo consultaba recién una ¿Ya? compañera, se va a habilitar
ya se va a Ya, habilitar ahí un día, ahí lo va ya, a ver directamente, por supuesto, Yesenia, o si ella me da la información, por supuesto, al terminar el curso, yo les voy a ya, entregar esa información para que puedan rendir la prueba todos los que tengan ahí algún ítem pendiente. atrasado. ¿Ya? Ya, Sí, muchas así que gracias. no se preocupe por eso. Todas las correcciones, chicos, yo trato de incluir y comentar, ¿cierto? Todo lo que pudo faltarles, todo lo que hemos conversado en clase, por supuesto, para que ustedes también lo vayan a ir retroalimentando en su ejercicio en el futuro. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Con estos conceptos, no sé, no les quedó claro algo del traslaticio de dominio. Vuelvo a explicar la acción resolutoria en caso de que no les haya quedado clara. Abro debate. Abro debate, chiquillos, como les digo. No hay problema. No se preocupen. Sobre todo los conceptos técnicos que de repente los puede confundir mucho, ¿ya? La prueba del día lunes, compañeros, sería la prueba número 4. Ay, que estaba preguntando Joana, perdón, pensé que había sido Eduardo. La prueba número 4, estudios de títulos, es lo único que se va a evaluar. Clase de hoy día y clase del lunes, entonces la evaluamos el día lunes en cuestión. ¿Ok? Ya, profe. Bien, de nada pues, compañero. Ya, chiquillo, entonces vamos a comenzar a pasar la lista, ya, para que podamos ir finalizando la clase, entendiendo que no existen otras dudas por ahí. Yo sé que esto puede ser un poco engorroso, pero en realidad manejarse con palabras legales importantes, chiquillos, igual siempre les va a dar cierto otro aspecto, ¿ya? No quiero que suene mal, pero se van a ver mucho más profesionales. Hubo pruebas donde me contestaron súper jurídicamente y eso se agradece porque en el futuro, por supuesto, que no es lo mismo que usted le explique a la señora Juanita que respecto al artículo 150 se establece el patrimonio reservado, que usted le diga, no, lo que pasa es que yo sé que hay una forma de que la mujer puede disponer del bien, pero no me acuerdo cómo se llamaba. No, usted ya va a saber, sí, el patrimonio reservado de la mujer casada, ok. Eso a usted le va a dar otro plus, se va a ver distinto, se va a ver mucho más profesional. Entonces, todas esas cosas yo se las trato de acotar en las pruebas para que a ustedes también les sirva y no se les olviden los tecnicismos que por supuesto les van a dar otro plus, ya como corredores. ¿Ok? Bien, entonces voy a abrir acá la lista. Profe, no sé por qué al final nunca coincidimos con la guía que va usted, con la numeración que nos dio Ah, delante. lo que pasa es que, no, yo sé, lo que pasa es que a mí me gusta estar ahí con el PowerPoint y me parece que ustedes lo tienen en PDF y eso hace que quede distinto, ¿o no? No sé, puede ser. Yo, Yo esta creo que semana- es eso. yo saqué las copias y claro, ¿Ya? no me coincide No, con las ya lo páginas. voy a tener presente, lo voy a tener presente para el día lunes, ¿ya? Ya, Pero como les digo, debe ser eso porque no sé por qué es un tema mío visual que me gusta más el PowerPoint. Pero no se preocupe que ahí lo vamos a solucionar. gracias, profe. Chiquillos, para no estar ahí, active el audio, ¿no?
Ah, sí, con el auditivo. Bien. Entonces, Eduardo sí estaba, ¿verdad? Paola Barraza, No, al agua. Ya. Carlos Bay, no, no. Geraldine del Pino, al no. agua. Paula Farías, al Ah, agua. Javiera Fernández, Javiera Presente. parece que está. Ahí está, presente. Lorena Garcés, Lorena parece que estaba conectada, pero estaba trabajando, algo así dijo, ¿cierto? sí, partió sí. Ya. Marvin Gutiérrez, no lo vi. No está en el otro curso, parece. Creo que lo cambiaron. Ah, ya. Ah, Yo le fui voy a de- decir entonces para que lo saque. Vanessa Lagos, No. al agua. Nuri Oporto parece que estaba conectada. Sí, como que la vi, pero se desconectó. Ya. Joana Orellana, sí está. Buenaldo, No, lo sacaron. Se fue. Se fue. eliminado, eliminado Buenaldo. Ya. Y Sí, Sandra, sí está. presente. ¿Cierto? Ahí Sí, estamos con todo. Ok, chiquillos. Bien. Entonces, chicos, gracias por los que asistieron. El día lunes vamos a terminar todo lo referente al estudio de títulos, ¿ya? Y ahí va a quedar liberada la prueba, ¿ya? No se preocupen que ahora voy a subir al tiro el video porque he tenido un chascarro desde que entré a este curso, así que ahora lo voy a subir ahí luego, ¿ya? Para que no ya, estén con problemas de tiempo, ¿ok? Que estén ya, muy bien, cuídense mucho, buenas noches a todos, nos vemos el lunes los que puedan estar, por supuesto, y los que no va a estar la prueba habilitada, ¿ya? ya, Chao, profe, chao. muchas gracias. Gracias, profe. Buenas Ya, noches. chao, chao. Chao, chao, compañeros.